Saludos, quiero agradecer al comité organizador del segundo Congreso Virtual Venezolano Internacional de Radioimagenología invitarme a este evento con la participación de imágenes de la obesidad, en un muy bien reconocido homenaje al profesor Orlando Nieto. Hablar de imágenes de la obesidad, vamos a tener como objetivo informar sobre el impacto que ésta tiene y el rol del radiólogo dentro de los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes y conocer las diferentes técnicas de cirugía, su espectro, sobre todo en las complicaciones de la cirugía bariátrica. Debemos recordar desde el punto de vista en la introducción que la obesidad es una patología crónica que no tiene cura, que requiere tratamiento a largo plazo, por lo cual debe ser diagnosticada, evaluada y controlada. Desde la prehistoria se reconoce la estatía antropomorfa de la Venus de Willendorf, la disposición de los compartimientos grasos a nivel de la área gluteofemoral. Si analizamos las tendencias, sobre todo en Estados Unidos, un país importante en el récord de métricas estadísticas, el impacto que tiene durante la década de los 90, 99 y 2009, podemos apreciar el incremento, ¿verdad?, en los colores que guardan relación con el índice de masa corporal. Si esto lo vamos analizando del 2011, fecha en la cual se establecen estas mediciones, en la reportada en los adultos por estado en obesidad, fíjense cómo se va incrementando en naranja, que ya es un 30 a 35% de índice de masa corporal. Para el 2013, para el 2014, para 2015, entre 2013 y 2015, en los pacientes hispánicos y obviamente en los pacientes no hispánicos afrodescendientes. Y fíjense cómo hay un incremento precisamente hasta por raza. Del 2016 al 2018, del 2016 al 2018 en los pacientes hispánicos, en los pacientes no hispánicos, afrodescendientes, y cómo hasta el 18, fíjense el incremento significativo en valores de más del 30% de índice de masa corporal, y del 19, 20 y 21 prácticamente se ha comportado como un factor de epidemia. Venezuela no escapa. La última data recogida por nosotros, el 18 de noviembre, daba con sobrepeso un 55-95%, obesidad 23-65%, obesidad mórbida 1,78%, y guarda relación con factores de riesgo más importantes, enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial, colesterol alto, escasa ingesta de frutas, hortalizas, y es noticia pública, porque esto es un reporte del Instituto Nacional de Nutrición a través de una publicación de prensa. Definitivamente, una persona obesa está enferma, es un problema de salud pública, como lo hemos visto, tiene un impacto familiar, es un mal del siglo XXI, su expectativa de vida cae 7.1 años en las mujeres, 5.6 años en el hombre, 30-49% no van a cruzar los 60 años, a pesar de su carácter divertido y hasta gracioso. Y los factores genéticos, ambientales, psicoconductuales, endocrinos, metabólicos, culturales y socioeconómicos impactan en esto, en dónde se va a disponer este tejido adiposo, sobre todo a nivel de la grasa parda que tenemos a nivel de la espalda, a nivel de los daños micro y macroestructurales a nivel del cerebro, la elongación de la aorta, la disposición en la grasa epicárdica, el hígado graso como una esteatosis hepática no alcohólica, la infiltración en el páncreas, en el riñón y en la distribución del tejido graso, en la distribución y su cuantificación. Y también a nivel del músculo, lo vemos muchas veces cuando evaluamos la columna, la disminución o el incremento del tejido graso en relación al tejido muscular. Pero ¿cuál es el rol del radiólogo? Definitivamente tenemos un arsenal de diagnóstico por imágenes. Todos vamos a tener un impacto en la respuesta metabólica, sobre todo aquellas que tienen que ver con la diabetes de tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, síndrome ovario poliquístico, la enfermedad vesicular, la discinesia biliar y la expresión tanto en páncreas como hígado que tiene esta disposición. Esa respuesta metabólica definitivamente va a estar en la grasa epiploica, esteatosis hepática, en el cinturón adiposo abdominal
y aquellas que por esas conductas puede tener una litiasis vesicular. Si analizamos la composición corporal de una persona con sobrepeso, con una persona normal, fíjense cómo la izquierda evidencia el incremento de la grasa pericárdica, el incremento de la adiposidad visceral, subcutánea, la infiltración de los planos musculares, la infiltración a nivel del hígado, en composición, en el cerebro, sobre todo en el área del hipocampo, en relación con el paciente con un peso normal. Esa disposición, ¿verdad? También no habla de que son personas de huesos grandes, sino de tejidos, mayor cantidad de tejido. Y esa mayor cantidad de tejido es lo que vamos a tratar de ver cómo impacta como respuesta metabólica y cómo podemos determinar la importancia de cada uno de esos compartimientos. Este tipo de pacientes, desde el punto de vista radiológico, va a requerir más radiación, más penetración, mayor tiempo de exposición. Eso definitivamente disminuye la calidad, incrementa el número de artefactos, y en ultrasonido vamos a ver el impacto que tiene y la relación que guarda el índice de masa corporal en la calidad del mismo. Asimismo, en algunos tomógrafos o resonancias, en donde fíjense que para el 2011 ya se había incrementado en 20 centímetros en comparación a los años 90 el diámetro del gantry. Hoy los equipos tienen un soporte de hasta 190, 200 kilos, y obviamente los gantries son mucho más grandes para poder permitir el paso del paciente sin dificultad. En resonancia guarda relación en base al tamaño de la antena, ¿ok? En pacientes con síndrome metabólico definitivamente vemos cómo la distribución de grasa, fíjense esta misma artista, como su disposición de grasa va acorde a lo que va a generar esa cuantificación de grasa, que es lo que se conoce como síndrome metabólico. Se hace necesario demostrar la ubicación y obviamente los diferentes compartimientos y el impacto que tiene, como le hicimos en referencia, en el riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer, sobre todo mama, colon, próstata, cuello uterino y el endometrio. Y obviamente la enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Okay? Esto tiene un impacto significativo que va en relación incluso a la circunferencia abdominal. Por ultrasonido, en un paciente, el hígado graso no alcohólico lo podemos encontrar en el 10-25% de los pacientes y 58-74% en el paciente obeso. Si nosotros evaluamos, como en este caso, un paciente con una estatosis leve, con índice de masa corporal de 32 y una paciente femenina de 41 años, fíjense que a pesar de tener un incremento de la ecogenicidad, logramos ver de manera satisfactoria los planos. En un paciente con 47.2 de masa corporal de 39 años, fíjense cómo empieza a distorsionarse el campo a pesar de que lo podamos acercar. Con 55.7, fíjense que no logramos visualizar ya las estructuras vasculares, el incremento es bastante alto de la atenuación, perdió clivaje desde el punto de vista ecográfico por la caída de la falta de penetración. Debería utilizar traductores de 2.5 MHz para poder compensar este tipo de caracterización de las estructuras. Y aquí tenemos un paciente con estenosis severa, prácticamente aún achicando la imagen, trabajando con 2.5 MHz. Obviamente se nos hace bastante difícil incluso precisarlo. Y es parte de lo que se busca del manejo de este tipo de pacientes. Esto ha permitido el rol multiparamétrico de ultrasonido en la evaluación de estatopetitis no alcohólica con el uso de la elastografía, bien sea cuantitativa o cualitativa, nos va a permitir de una manera adecuada y apropiada definir el grado de infiltración grasa que ese hígado va a tener. De las modalidades por ultrasonido, fíjense que definitivamente varía con el incremento del índice de masa corporal. Aquí tenemos un caso que fue llevado a bariátrica y fíjense la irregularidad en la superficie hepática, el incremento difuso del mismo, y mostraba cambios de componentes de afectación de disfunción hepática. Estos tipos de pacientes generalmente pueden tener de manera frecuente la litiasis vesicular como consecuencia de una bilis supersaturada por 20 miligramos de colesterol adicional por kilo extra. Adicionalmente, este tipo de pacientes generalmente
eventualmente tienen malos comportamientos o malos hábitos alimentarios, muchos no ayunan, algunos hacen dietas y tienen una pérdida de peso rápida y esto da una pobre contracción inducida por baja cantidad de grasa. Esto nos permite a nosotros poner la evaluación ecográfica en test de discinesia, que es un equivalente de la comida en el test de Boyden que se hace también en la colágeno por resonancia magnética. Por tomografía de manera más cuantitativa podemos determinar el índice hepatoesplénico, que generalmente aquí mostramos 48 unidades Hounsfield en hígado, el mismo ROI del mismo tamaño, a la misma altura, se coloca en el vaso, tiene 52. El índice hepatoesplénico en este caso es 0.9 con una diferencia de -4. En este caso, fíjense que la diferencia es de -15 UH y el índice hepatoesplénico, fíjense cómo cae, menor de 0.80, por lo cual es una estetosis hepática moderada. Aquí tenemos una diferencia de -24 unidades Hounsfield y lo coloca en un índice de hepatoesplénico de 0.53, en una estetosis hepática severa. Definitivamente también se hace necesario cómo está la disposición de esa grasa. Hoy en día por tomografía nosotros podemos hacer incluso ese efecto de volumen rendering y asimismo ver el impacto que tiene esa grasa visceral. Pero esa grasa visceral es importante porque esa grasa visceral se producen más de 20 hormonas y hiperhormonas que afectan los receptores de insulina, induciendo directamente la diabetes tipo 2. Adicionalmente, libera una enzima que se llama aromatasa, que transforma las hormonas masculinas en femeninas. Libera otras sustancias como FNT que inflaman y lesionan por dentro las arterias. Esta grasa, como lo habíamos dicho anteriormente, impacta tanto en el hígado como en el páncreas y lo condiciona como un proceso proinflamatorio crónico. Y esto es por eso que guarda relación en los pacientes con cáncer. Su efecto expansor presiona el diafragma, condicionando una mala mecánica ventilatoria. Y es por ello que cuando van a hacer una rayos X en un paciente obeso, generalmente no puede mantener una apnea adecuada. Fíjense todo ese efecto que vemos en comparación a la imagen anatómica de un paciente con un peso normal, y fíjense cómo el hígado ya se aprecia los cambios macroestructurales a nivel cerebral y en la infiltración también en los planos musculares. Definitivamente, un paciente que está enfermo, esta obesidad lo lleva a un estado de resistencia a la insulina, como habíamos, incrementa el estradiol, incrementa los procesos deslipidémicos para enfermedad cardiovascular, incrementa la angiotensina para la hipertensión arterial. Es un estigma, obviamente, porque hoy en día pueden sentir hasta un rechazo, los depósitos de grasa le condicionan disposición a nivel del tejido de la tráquea para dar una apnea del sueño, incrementa para la sobrecarga, como vamos a ver, para generar cambios de la osteoartritis. Obviamente ese turnover que tenemos del colesterol y las alteraciones en los hábitos alimentarios, en las precipitaciones al nivel de la vesícula y obviamente el cáncer que está asociado. Esa lipomatosis intraabdominal, definitivamente hoy en día nosotros recomendamos cuantificarla utilizando segmentación. Esa cuantificación visceral es importante para poder determinar el impacto de esa lipomatosis en este paciente que no se reporta eventualmente tampoco por ultrasonido y quizás por desconocimiento del impacto que tiene la obesidad como tal. Este es un trabajo que estamos realizando conjuntamente con cirugía bariátrica. Propusimos un ultrasonido metabólico para determinar el índice de adiposidad y el grado de afectación en páncreas y en hígado en cuanto a la infiltración grasa, asimismo la infiltración de los rectos como planos musculares que eventualmente puede condicionar a diástasis y a eventraciones. En pacientes con COVID hemos tenido un incremento de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo aquellos en pacientes secuela COVID, y nos llevó también a la revisión de un artículo. En este caso encontramos un artículo de Obesity del año 19, si más no del 20, en abril, fue en marzo cuando empezamos a tener la pandemia, y resulta que esa adiposidad visceral sirve de reservorio para el COVID y amplifica la cascada de citoquina. Eso generalmente, aunado a todo este proceso inflamatorio, definitivamente hace que este paciente, y lo hemos tenido durante este periodo de pandemia y pospandemia,
un incremento de la enfermedad inflamatoria intestinal como consecuencia en pacientes que han tenido COVID anteriormente. A pesar de los cambios fibróticos, esta adiposidad sigue metabólicamente activa. No es igual cuando esa disposición es a nivel subcutáneo, porque la subcutánea es metabólicamente inactiva en relación a la subcutánea. En resonancia magnética, con la evaluación dentro y fuera de fase, nosotros podemos determinar la afectación de la infiltración grasa hepática difusa, focal, segmentaria y lobar. Eventualmente nos va a ser útil también en la evaluación de una colangiografía, en el caso que tenga una litiasis de colédoco o un compromiso de disinesia biliar, haciendo también un test de Boyden o un test de vaciamiento para disinesia biliar. Adicionalmente nos permite de manera espectacular hacer una evaluación no solamente de la filtración grasa de hígado, sino de páncreas, la determinación y cuantificación de la grasa visceral y el impacto que este tiene en las vías biliares. Este tipo de paciente también puede eventualmente tener incremento desde el punto de vista metabólico de la formación de densidades cálcicas a nivel de las arterias coronarias y de las placas fibrolipídicas, ¿ok? Asimismo, la determinación de la grasa pericárdica, que ha sido importante y relevante. En este caso, lo que es la tomografía es bastante útil para el score coronario, para determinar la adiposidad pericárdica, y adicionalmente nos sirve también para evaluar las arterias carótidas para determinar el riesgo de enfermedad arterial carotidia que está comprometida. Uno de los marcadores cardiometabólicos que podemos utilizar es la arteria pulmonar. Son calcificaciones a nivel de las arterias coronarias y asimismo calcificaciones a nivel de la válvula en los pacientes que tengan una estenosis aórtica y vascular periférica, y pacientes si son fumadores con sobrepeso, el riesgo que tiene de formación de aneurismas, de infartos cerebrales, el impacto que tiene hoy en día la clasificación de FASECAS, sobre todo en la secuencia FLAIR, para determinar el grado de compromiso de confluencia de este número y el número de lesiones. Adicionalmente también se puede trabajar con volumetría para utilizar una contabilización del número de lesiones, y en el caso que se sospeche en Alzheimer podemos hacer igualmente la volumetría hipocampal para determinar su riesgo, determinar adicionalmente en las imágenes coronales en T2 invertida para T1 la clasificación de Shelton para asociarlo al grado de deterioro cognitivo que pudiera tener el paciente para enfermedad de Alzheimer, y la escala de evaluación de la atrofia cortical. Esto es necesario porque muchas veces damos atrofia y no tenemos una escala referencial. Igualmente sucede con las lesiones de sustancia blanca, lo cual es necesario y recomendamos bastante el FASECAS grado 1, grado 2 y grado 3. Las enfermedades secundarias por sobrecarga, que obviamente tienen pérdida y deterioro del cartílago, pérdida de los espacios articulares, esclerosis por sobrecarga, y adicionalmente por compromiso también metabólico como el ácido úrico podemos tener los tofos gotosos. Pacientes con pérdida de peso pueden haber cambios precisamente de recuperación, y se ha visto en los pacientes que estos cambios en pacientes de cirugía bariátrica de la adiposidad visceral y el compromiso hepático y pancreático son reversibles. Igualmente, eventualmente, quitando esa sobrecarga de peso, pudiéramos tener cambios significativos en la biomecánica del mismo. Enfermedades secundarias adicionales, el ovario poliquístico, ¿okay? En mujeres que tienen incremento también de este tipo de adiposidad y que se asocia también con infertilidad. El ultrasonido transvaginal es la modalidad de elección, ¿verdad?, para ver ovarios en este tipo de pacientes. La misma morfología traqueal por tomografía nos permite ver la modificación que tiene y la relación que pudiera guardar en los pacientes con apnea del sueño y sus mejoras. Y obviamente el riesgo de cáncer que tienen este tipo de pacientes como mama, próstata, colon, endometrio, y obviamente todo lo que guardan relación hoy en día, nosotros deberíamos tener una oferta para poder ver este tipo de pacientes, sobre todo colon, que tiene un mayor riesgo por acción de la leptina. No tiene sentido ver esas mordidas de manzana, esos engrosamientos concéntricos, sino tratar de determinar una colonoscopia virtual
para hacer polipectomía en los pacientes con factores de riesgo. Próstata, resonancia magnética multiparamétrica es bastante útil, incluso para la caracterización de las biopsias y el ultrasonido prostático transrectal asociado a los marcadores de laboratorio. La mama, obviamente los pacientes dependiendo del tipo de obesidad y la relación del índice de masa corporal, van a estar relacionados también en una mama enteramente grasa y obviamente en extremadamente densa. Normalmente esto nos es muy útil la mamografía, complementándola con el ultrasonido. Para endometrio, definitivamente la modalidad de elección es el ultrasonido transvaginal y la resonancia magnética pélvica. Definitivamente yo soy proactivo para el transvaginal y la resonancia en pelvis sobre la tomografía. En este caso de determinar la composición corporal total, ¿verdad? Y comparación con leptina, obviamente han habido artículos de resonancia, pero es mucho más costoso. La densitometría ósea DEXA, la sociometría fotónica, es un procedimiento bastante útil que nos va a permitir, como vemos en este caso, la caracterización del tejido graso al tejido magro, independientemente de la caracterización que tiene en la densidad mineral ósea. Obviamente la cirugía es bastante útil en este tipo de pacientes y qué debe decir el radiólogo y qué quiere escuchar el cirujano en estos pacientes que están operados. Muchas veces se aprecian tomografías con grapas, con bypass y no son interpretadas y esto hace necesario que los radiólogos deban estar familiarizados o haber hecho alguna actualización en bariátrica y con reconocimiento de su anatomía para, en el caso de una gastrectomía vertical o manga, un bypass gástrico y obviamente tener una buena dirección a los pacientes con serie gastrointestinal superior, fluoroscopía o tomografía. La manga como tal es un proceso restrictivo, obviamente que consiste en eliminar parte de la curvatura mayor del estómago. Esto elimina también parte de la grelina, que es la hormona del hambre, y el corte tomográfico tanto por flúor como por tomografía. Fíjense, nosotros estamos marcando en amarillo lo que me queda a mí con la manga. En el caso del bypass, tengo anastomosis yayuno yayunal y tengo un ascenso de un asa que puede ser antecólica o retrocólica y me queda lo que se llama el pouch gástrico. Me quedaría el estómago excluido, me quedaría el pouch, que es lo que tienen ahí con la P, y obviamente tengo la anastomosis yayunal el ascenso, perdón, de las asas yayunales al pouch, perdón. Esta puede ser de vía antecólica o retrocólica para tener la disposición anatómica y en la parte superior del estómago excluido, el pouch, el ascenso de la asa yayunal y a nivel inferior buscar el sitio de la anastomosis yayuno-yayunal. Las complicaciones que se han visto pueden ser hernias internas, procesos de obstrucción intestinal, fugas, fístulas y eventualmente algunas estenosis. Esto guarda relación también en la disposición que haya realizado el cirujano, si es retrocólica o es antecólica. En este caso, fíjense que hay una fuga de contraste del pouch al estómago excluido sin otra área significativa. Aquí tenemos pacientes masculinos, 43 años, una cirugía bariátrica con dolor abdominal. Ahí tenemos en la línea media una imagen que hace como un giro. Ese giro se conoce como whirlpool. Ese whirlpool, a pesar de que no se ve dilatado, se figura como una obstrucción intestinal. Eventualmente este otro paciente, a pesar de que tenía un trocar bastante alto, y fíjense que había como una ventración de las asas a nivel de la pared abdominal, mostró también una colección periepática que fue drenada y había un contenido biliar en una fístula enterobiliar. Aquí tenemos obviamente artículos que hemos publicado, la volumetría tridimensional en los pacientes con reganancia de peso. Esto es un estudio útil porque pacientes que han sido operados pueden reganar más del 15% de la masa de reganancia de peso y se hace necesario hacer una evaluación volumétrica y esa evaluación volumétrica tiene que estar cubicada. En este caso, fíjense que tiene 367 cuando debería tener menos de 120 y un pollo generalmente de 50 a 70 cc,
Aquí tenemos otro paciente, la imagen de las grapas se tornan discretamente distorsionadas, pero fíjense en un aspecto bilobulado transversal para un equivalente 473 cc. Otra disposición, y también nos es muy útil, no solamente en la disposición del anillo y la disposición de las asas, sino que tenemos que buscar que la progresión de las mismas para poder evidenciar si hay una fuga a nivel de la anastomosis yayuno-yayunal o si fue proximal. Evaluación MPR en los casos que esté asociado a una hernia hiatal, si bien se puede diagnosticar por una serie de flúor, tomografía nos ha sido bastante útil para reproducirlas en la disposición y migración de las mismas. Actualmente se está realizando colocación de balón intragástrico. Se inició conjuntamente con el equipo de bariátrica por vía radiológica. Hoy en día prácticamente lo estamos haciendo todo por guía ecográfica y el paciente simultáneamente está apreciando el llenamiento del balón, incluso hasta que se retira el catéter sin ninguna complicación, en una evaluación sin ningún tipo de radiación y de manera bastante sencilla. Otra disposición ya intervencionista es la embolización arterial de la gástrica izquierda para obviamente suprimir la grelina, que es la hormona del hambre, para disminuir el apetito de la persona. Desde el año 2016 se creó conjuntamente con la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y la Sociedad Venezolana de Radiología un consenso de recomendaciones para radiólogos técnicos que vayan a estar en bariátrica, por lo menos tengan conocimiento de lo que esto concierne. Y fíjense que prácticamente tenemos un concurso en casi todas las modalidades para poder orientar al equipo de cirugía bariátrica, a los equipos de endocrino, de nutrición y dietética y todos los que están en el concurso del paciente de obesidad, incluyendo cardiología, poder dar recomendaciones de lo que estamos haciendo que le pueda ser útil. Definitivamente el radiólogo juega un rol como especialista en la obesidad. La obesidad es un problema de salud y se hace necesario promover el trabajo en equipo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero que le haya sido útil esta presentación. Muchas gracias.